Ya, ahí está. No sé si logran ver. Como siempre les voy a pedir que puedan tener su teléfono cerquita porque probablemente les haga alguna pregunta o algo relacionado y necesito que me contesten por el grupo de la iglesia, algo bien sencillo. Y el tema de hoy tiene este nombre. Ahí está el título. Yo no sé si alguno lo está viendo en una pantalla más grande que la mía, si es que puede llegar a ver cuál es el título de hoy, del tema de hoy. Si no, no se preocupen, porque pese a que está ahí, yo sé, yo lo conozco porque sé el título, pero probablemente ustedes no logran verlo bien. No se preocupen porque ya lo van a poder ver. Para introducir, vamos a ver lo siguiente y presten mucha atención. Cuando llegaron a donde estaba la multitud, un hombre se le acercó, se arrodilló delante de él y le dijo: Señor, ten compasión de mi hijo. Es lunático y padece muchísimo. Muchas veces se cae en el fuego y muchas otras en el agua. Lo he llevado a tus discípulos, pero no lo han podido sanar. Jesús dijo: ¡Ay, gente incrédula y perversa! ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganmelo acá. Jesús reprendió entonces al demonio, y éste salió del muchacho, y desde aquel mismo instante el muchacho quedó sano. Después los discípulos hablaron con Jesús aparte y le preguntaron: ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Jesús les dijo: porque ustedes tienen muy poca fe. De cierto les digo que si tuvieran fe como un grano de mostaza, le dirían a este monte: quítate de allí y vete a otro lugar, y el monte les obedecería. Nada sería imposible para ustedes. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Ya. Levanten la mano. Yo estoy mirándolos desde acá. ¿Quiénes conocen esta historia? ¿Cierto? Desde probablemente de los que estamos mucho más tiempo en la iglesia, hemos escuchado muchas veces esta historia y hemos leído muchas veces esta historia. Vamos a seguir viéndola porque quiero que repasemos las tres versiones que se encuentran en la Biblia de esta historia. ¿Ya? Así que yo voy a leer, ustedes me siguen en la lectura que va a estar acá en la presentación. Ya. Vamos a partir por Lucas. Lucas 17:37 al 43. Ya, el título que le han puesto en esta parte de la Biblia dice: Jesús sana a un muchacho endemoniado. Y la historia, quiero que se vayan dando cuenta de algunas pequeñas diferencias respecto a lo que vieron en el video. Al día siguiente, cuando descendieron del monte, una gran multitud les salió al encuentro. Y aquí un hombre de la multitud clamó diciendo: Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo. Y sucede que un espíritu le toma y de repente da voces y le sacude con violencia y le hace echar espuma y estropeándole a duras penas se aparta de él. Y rogué a tus discípulos que le echasen fuera. Esto es importante. Aquel hombre le rogó a sus discípulos. En el contexto sabemos que Jesús ya les había dado la orden a sus discípulos para que ellos pudiesen, en el nombre de Jesús, echar demonios, ¿cierto? Y hacer milagros. Entonces este hombre se queja y le dice que le había dicho a los discípulos y no pudieron. Respondiendo, Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? Y vemos acá como Jesús, ¿a quién está reprendiendo? A sus discípulos, que él le había dado la orden, ¿cierto?, de poder hacer esta labor, y sin embargo ellos no habían podido hacer. ¿Y qué hace? Reprenderlos. Y primero que les dice: generación incrédula y perversa. Trae acá a tu hijo, llama, ¿cierto?, al hijo, y mientras se acercaba al muchacho, el demonio le derribó y le sacudió con violencia, pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre. Y todos se admiraban de la grandeza de Dios. Esta es la versión de Lucas, un poquito más comprimida, pero vemos que aparece súper importante y está resaltado ahí
el tema cuando Cristo reprende a sus discípulos por no poder hacer lo que Él le había llamado a hacer. Marcos tiene una versión un poquito más extensa, la vamos a leer también. El título dice: Jesús sana a un muchacho endemoniado. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, en Marcos 9, 14 al 29, vio una gran multitud alrededor de ellos. El contexto es el mismo. Y escribas que disputaban con ellos. Aquí agrega otros personajes que estaban en la multitud. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró, y corriendo a él les saludaron. Él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude, echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él, les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Y si se dan cuenta, es muy similar. Hay una palabra cuando los trata de perversos que no aparece acá, como aparece en Lucas, pero acá dice, comienza diciendo: oh generación incrédula. Y termina de la misma manera: traédmelo. Y se lo trajeron. Cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo a la tierra se revolcaba, echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño. Muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. El hombre le estaba pidiendo a Jesús. Y Jesús le dijo, y esto es nuevo en esta versión, dice: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Le está hablando al papá del muchacho, ¿ya? Y le dice: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. ¿Y por qué le dice esto? Porque cuando reprende a los discípulos, el problema está súper claro. ¿Qué le dice? Generación incrédula. ¿Cuál es el problema de los discípulos? No creen. ¿Será ese el problema? ¿Y al padre qué le dice? Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Inmediatamente dice que el padre del muchacho clamó y dijo: creo. Se dio cuenta de cuál había sido el problema. El papá, que es una persona externa al discipulado, y dice: ayuda mi incredulidad, y reconoce más aún el problema diciendo: ayuda a mi incredulidad. O sea que se da cuenta antes de los discípulos, o que los discípulos, de cuál era el problema que había y por qué no habían podido sanar a su hijo. Inclusive reconoce que el creer para él es difícil, ¿cierto? Y le pide que en eso inclusive le ayude. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciendo al espíritu mudo y sordo: yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte. Y ojo acá, esto también es nuevo en esta versión. Los discípulos estaban ahí, vieron todo el evento, y desde antes, ¿cierto? Desde que no pudieron sacar al demonio, Jesús los reprende por su incredulidad. El hombre, el padre, ¿cierto? Da a entender que cree y le cuesta creer y le pide ayuda a Jesús para creer. Y aún así los discípulos no fueron capaces de ver su problema. Se apartan y le preguntan: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Cuando la respuesta era obvia, ¿no? Y les dijo, Jesús les dice: este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Hay una diferencia con respecto al video que vimos, y la vamos a encontrar ya en nuestra última versión que vamos a revisar, que es Mateo. Mateo es un poquito más corta en cuanto a lo que dice o lo que sucede en el evento en sí cuando saca el demonio, pero veamos qué nos aporta de nuevo. El título dice: Jesús sana a un muchacho lunático. Es distinto. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Y Jesús respondió, dijo: oh generación incrédula y perversa. Entonces aquí vemos lo mismo que veíamos en las tres versiones anteriores. O sea, en las tres versiones vemos cómo Jesús reprende y trata de incrédulos a sus discípulos. ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, al cual salió del muchacho, y este quedó sano desde aquella hora.
Viniendo entonces los discípulos a Jesús, aparte dijeron, y ahí vemos también el escenario anterior, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y Jesús le dijo, y esta aquí nos presenta una visión más amplia de lo que les dijo Jesús, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Se dan cuenta cómo esta historia se va complementando con las tres versiones, ya no solamente con una, sino que aparecen distintos parámetros, porque acá nos vemos cómo el Padre reconoce que también es incrédulo. Solamente vemos cómo los discípulos tienen esta problemática. En la versión anterior veíamos lo del Padre y en la primera veíamos un poco más el resumen y en el fondo cómo se alababa a Cristo por el milagro y no tanto lo que había pasado con los discípulos. Es importante entonces que tomemos estas tres versiones y para nuestro entendimiento hoy del mensaje, reconozcamos que Jesús reprende a sus discípulos por no creer. Segundo, el Padre se da cuenta y pide ayuda. ¿En qué? En no creer, en la incredulidad. Quizás en esta falta de fe que a veces tenemos, ¿no? Discípulos no se dan cuenta. Y esto es súper importante porque los discípulos que estuvieron día a día, noche y día, ¿cierto? Con Cristo. En ese momento algunos venían de la transfiguración de Cristo, ¿cierto? No habían acompañado todos en ese momento a Jesús, pero podríamos decir que todos los discípulos tuvieron la oportunidad de estar día a día con Jesús. Y ellos que estaban ahí no se dieron cuenta de cuál era su problema. Y el Padre, que era una persona externa, se da cuenta de cuál es el problema. Ya aquí tenemos una enseñanza para nosotros, ¿no? Los que estamos en teoría conectados día a día con Cristo, ¿no? Los que profesamos una fe, los que nos decimos cristianos, ¿ya? Y aquí la verdad es que es un mensaje súper claro. No por estar ahí, por querer estar ahí, vamos a tener claro todo lo que Cristo quiere de nosotros. ¿Mm? Y al revés, no el que está fuera tampoco va a lograr no entender todo lo que significa seguir a Cristo. Cuarto, Jesús les aclara, le tiene que decir a los discípulos que el problema es su fe. El problema es que no creen quizás como debiesen creer. ¿Ya? Y ya con esto, entonces, vamos a repetir y decir que el versículo principal en el cual nos vamos a basar es el 20 de Mateo 17. Por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieseis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará y nada os será imposible. Y ahí en la foto pueden ver ustedes la proporción de un grano de mostaza. Los quiero ver, a ver. ¿Cuántos de ustedes también se han preguntado alguna vez o han tenido un grano de mostaza en sus manos? Yo no. Yo siempre he asumido que una semilla de mostaza es muy pequeña porque lo he encontrado acá, pero nunca he tenido una en mis manos. ¿Ya? Pero ¿sabían de qué tamaño era una semilla, un grano de mostaza? Una semilla de mostaza puede medir 1 milímetro de diámetro. 1 milímetro es nada, probablemente como se ve ahí en la pantalla, ya es muy, muy pequeña y en el contexto en el cual estaban ahí, en el contexto en cuanto a la agricultura del pueblo de Israel, en ese momento era la semilla más pequeña que ellos utilizaban de las hortalizas, ¿ya? Yo tampoco me había cuestionado, pero supuse toda la vida desde chico que era algo muy pequeño, por lo que quiere decir el versículo, ¿ya? Entonces, pero acá está la proporción para que ustedes más o menos entiendan, ¿cierto?, de qué se trata cuando se habla de un grano o una semilla de mostaza. Y acá está, y vamos a repetir entonces, está clarito el título de hoy día, del tema de hoy, ¿no? ¿Lo ven ahí? Ya ahí está un poquito más grande. Ya lo que vamos a hablar hoy día, vamos a tratar de entender qué es este mensaje que el Señor nos da con respecto a la fe. Y sobre todo a la fe cuando nos dice que si tuviésemos fe como un grano, como una semilla de mostaza. ¿Ya? Entendemos todos, y aquí vamos a ver también versículos súper conocidos que
vemos muy constantemente cuando hablamos temas de la iglesia, sobre todo la fe. Y en Hebreos 11 nos dice, pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces, aquellos discípulos no tenían la convicción, estando con Cristo, de que era Cristo, de que podían expulsar a ese demonio. Nosotros hoy en día tenemos la convicción de aquello que no vemos, la certeza de lo que estamos esperando. Y vamos a repasar esto. Voy a mostrarles otro video acá para que lo veamos con atención de Hebreos 11. Los dejo con ello. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron aprobación los antiguos. Por la fe entendemos que los mundos fueron formados por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue de lo que no se veía. Por la fe, Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín, por lo cual recibió testimonio de que era justo, dando Dios aprobación de sus ofrendas, y muerto, aún habla por ella. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Dios debe creer que Él existe y que es galardonador de los que diligentemente le buscan. Bien. Por la fe, Noé, habiendo sido advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca para que su casa se salvase. Por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia, que es según la fe. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como heredad. Y salió sin saber a dónde iba. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir, y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque consideró que era fiel el que lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. En la fe murieron todos estos, sin haber recibido las cosas prometidas, sino mirándolas de lejos y creyéndolas y aceptándolas y confesando que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pero deseaban una mejor, a saber, la celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les había preparado una ciudad. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, considerando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos. De donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Por la fe Moisés, cuando nació,
Fue escondido por sus padres durante 3 meses porque le vieron niño hermoso y no temieron el edicto del rey. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo ser afligido con el pueblo de Dios antes que gozar de los placeres temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Por la fe cayeron los muros de Jericó, después de rodearlos 7 días. ¿Y qué más digo? Las mujeres recibieron sus muertos por medio de la resurrección, mas otros fueron torturados, no aceptando el rescate para obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes. Y además de esto, prisiones y cárceles. Y todos estos, aunque aprobados por el testimonio de la fe, no recibieron la promesa, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que ellos no fuesen perfeccionados sin nosotros. Nosotros, me acuerdo que cuando leíamos Hebreos 11 en la iglesia, le llamábamos los héroes de la fe, ¿ya? Y acá aparecen, cuando leemos Hebreos 11, comienzan a aparecer estos nombres que conocemos: Abel, por la fe; Enoc, Noé, Abraham, Sara, Jacob, José, Moisés, Rahab, Gedeón, Sansón, Jefté, David, Samuel, y habla de profetas, ¿cierto? El resto de los profetas. Y es súper interesante analizar cada una de las historias que nosotros conocemos de estos personajes. Y ahora es donde quiero que participemos. ¿Por qué? Porque tenemos acá algo que le hemos puesto semillómetro de la fe, ¿ya? Y logran ver ustedes ahí que la mostaza, dijimos que el diámetro mínimo es de 1 milímetro. Si tomamos otra hortaliza, tenemos el cilantro, 3 milímetros, haba, 13 milímetros, ya va más grande. El caso de una papa podría ser de 35 milímetros, 3,5 centímetros, considerado semilla. Entonces, mi pregunta es, de acuerdo a estos héroes de la fe, a estos personajes bíblicos que sabemos que tuvieron muchísima fe, y ustedes escriban por el grupo, ¿ya? ¿Qué piensan ustedes respecto a la fe de algunos personajes? ¿Dónde los pondrían? ¿Tuvo la fe como un grano de mostaza? ¿Tuvo la fe como la semilla de la papa? ¿Como la haba? Veamos, vamos a ver qué me responden. Primero, ¿a quién reconocen acá? Noé. ¿Ya? Noé, que tuvo que creer, ¿cierto?, que Dios iba a inundar la tierra. Por el grupo de la iglesia, ¿de qué tamaño, según nuestro semillómetro de la fe, creen que tenía la fe Noé? Del tamaño de, el tamaño más grande que vemos en nuestro semillómetro, ¿cierto? Del tamaño de la papa, dice acá. Ok, me parece. Veamos con el segundo, a ver si más gente responde. ¿Quién será? Sara. ¿A qué tuvo que recibir? ¿Por qué tuvo fe Sara? Sabemos que Sara, ya en edad no fértil, recibió la noticia de que iba a ser madre. ¿De qué tamaño?
La Cami dice cilantro ya. Va. Aquí tenemos diferencia. Muy bien, muy bien. Tenemos a Noé, cierto, que tuvo que aceptar creer en un diluvio, y tenemos a Sara, que tuvo que aceptar que iba a ser madre, o aceptar, o tener, o creer, cierto, lo que Cristo le prometía. Muy bien. Siguiente. ¿Quién es? Está claro, ¿cierto? Moisés. ¿Y qué tuvo que hacer Moisés? Conocemos también, ¿cierto? Conocemos todo lo que vivió, a lo que tuvo que renunciar. Hay esa imagen de cuando se abre el mar, ¿cierto? Y ok, me dicen Ava, coinciden acá, Ava, perfecto. Ya tenía la fe del tamaño de, según nuestro semillómetro de la fe, de una Ava. Acá, ¿la conocen? Ella. ¿Qué tuvo que aceptar ella? Ojo, ella tuvo que entender que todo su pueblo iba a ser destruido, ¿cierto? Y que solamente su casa con su familia se iba a salvar. ¿Ya? Entonces, grande también, la ponen al nivel de Noé, súper bien. Ya. Son estos 4 personajes, héroes de la fe, ¿ok? Entonces quiero que se entienda que de cierta manera nosotros podemos asumir que quizás hay distintos tamaños, ¿cierto?, de fe, que nosotros mismos pudiésemos valorar. Aquí ocupamos el semillómetro de la fe, porque estamos hablando de la fe como un grano de mostaza, que es el grano más pequeñito. Si analizamos ahora, ¿quién será? ¿Y tú? Si yo te pregunto ahora, ¿y tú? ¿De qué tamaño es tu fe? Si quieren responder ahí, bien. Si no quieren responder por el grupo, bien también. Pero la pregunta es entonces, ¿y tu fe? ¿Dónde está? Mostaza, cilantro, haba, papa, ya según nuestro semillómetro de la fe. Sigamos, ¿por qué? Vamos a insistir acá. Mateo 17:20. Porque Jesús reprende a sus discípulos y una vez que les explica, le dice, si tuvierais fe como un grano de mostaza, y ya sabemos que el grano de mostaza es el primer nivel de este semillómetro de la fe, es el más pequeñito. Y según eso, ¿cierto? Según lo que dice acá, yo no sé cuántos de ustedes han pensado, a ver, voy a verlos acá para que levanten su mano, ¿cuántos de ustedes han pensado y han dicho, o cuando ven este versículo tienen esa sensación de bajón? A mí me ha pasado muchas veces decir, cuando siento que me falta la fe y digo, ni siquiera puedo alcanzar la fe de un granito de mostaza, porque la Biblia me está diciendo que si tuviese esa fe podría hacer grandes cosas. Entonces me he bajoneado y he dicho, entonces, ¿de qué tamaño es mi fe? ¿A quién no le ha pasado? ¿O a quién le ha pasado? A mí me ha pasado, ¿no? Y leo este versículo y lo veo desde este punto de vista y no logro verlo en otro sentido que no sea negativo. ¿Por qué? Porque digo, ¿cuánto me falta, no? ¿Cuánto me falta para alcanzar ese milímetro de fe que necesitamos? Pero hoy día la invitación no es saberlo en ese sentido. Todo lo contrario, quiero que lo veamos del lado positivo. ¿Por qué? ¿Qué puede tener de positivo lo que nos está diciendo Cristo acá? Nos está diciendo esto, nuestra fe puede ser como un grano de mostaza. Si no, no hubiese dado ese ejemplo, ¿no? Le está diciendo, si vuestra fe fuese como un grano de mostaza, entonces quiere decir que tenemos la posibilidad de que nuestra fe sea como un grano de mostaza. Veámoslo del lado positivo, ¿ya? No veamos el bajón de lo que significa esto del tamaño. Veamos la posibilidad que tenemos, y esa posibilidad es esta. ¿Y qué significa entonces? ¿Por qué nos interesaría que nuestra fe fuese como una semilla de mostaza? Es decir, ¿qué me está diciendo? ¿No? Yo quiero que mi fe sea como el mundo completo, como el universo. Y sin embargo estamos diciendo, pongámonos contentos porque Cristo nos dice que nuestra fe puede ser como un grano de mostaza. Y aquí es donde tenemos que entender que Cristo podría haber usado cualquier otra comparación. Hubiese usado roca, ¿no? Es nuestra fe como una roca.
o nuestra fe como un grano de arena, o nuestra fe como el universo completo, pero sin embargo decidió usar como ejemplo una semilla de mostaza. Preguntémonos entonces, ¿por qué nos interesaría? ¿Qué tiene de interesante? ¿Cuál es la gracia de que Cristo nos invite a tener una fe como la semilla de mostaza? En Marcos 4, 30 al 32, una de las tantas veces en que la Biblia menciona la semilla de mostaza, vemos que aquí la muestra en otro sentido, no en el sentido de la fe, pero queremos quedarnos con aquello relevante, porque acá nos habla de el reino de Dios, que dice que es semejante a un grano de mostaza, pero centrémonos en el por qué es semejante al grano de mostaza, porque dice que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas. En ese contexto, en ese tiempo era la más pequeña. Hoy día usted podrá encontrar otras más pequeñas, pero en ese tiempo era la más pequeña que ellos utilizaban, ¿ya? Pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas. Echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. ¿Por qué entonces cuál es la gracia de la semilla de mostaza? Ahí está la semilla, ¿la ven? Chiquitita. La gracia de la semilla es que tiene potencial. Como no lo tiene una roca, como no lo tiene un grano de arena, y quizás como no lo tiene otra semilla, de que en su proporción, siendo la más pequeñita, logre ser después la más grande. Entonces yo hoy día quiero que vean esto, que cuando Cristo te invita a que tu fe sea como un grano de mostaza, es porque tu fe tiene potencial. El potencial de crecer, de pasar de ser de lo más pequeño que uno crea que tiene a lo más grande. Y hablemos un poquito de esto que, yo probablemente 30 años que no veo del colegio, ¿cierto? De las cosas básicas que necesita una semilla para poder crecer. No sé cuánto hicimos, no sé si hoy día los chicos del colegio hacen el tema del porotito, del algodón, el agüita y meterlo dejarlo en la ventanita, ¿cierto? Algo súper básico, pero que nos queda para toda la vida probablemente, ¿ya? Y nos enseña esto. Yo no soy experto en botánica, en biología, no es mi área, pero sí me acuerdo de este ejercicio bien sencillo del colegio. ¿Y qué necesita una semilla para crecer? Primero hay que sembrarla, ¿cierto? Hay que tenerla ahí. Pero luego sabemos que necesita oxígeno, agua y luz. Es lo básico, ¿no? Es lo que cumplimos cuando dejamos el vasito con agüita al lado de la luz. Sin estos elementos, la semilla se muere. Sin oxígeno, agua y luz, nuestra semillita no va a crecer. Y ya sabemos que Cristo está comparando la fe con una semilla. Y no cualquier semilla, una semilla de mostaza porque tiene potencial. Entendamos entonces ahora que cuando la Biblia nos dice en Génesis 2:7 que Dios formó al hombre y sopló en su nariz el aliento de vida, nosotros podríamos entender que el oxígeno es Cristo, que nos da la vida. Podemos entender cuando Juan 10 nos habla, ¿se acuerdan de la mujer samaritana? ¿Cierto? Y nos dice que Jesús respondió y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame a beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. ¿Por qué? Porque Cristo es agua. Y revisábamos por ahí con Cami que en Jeremías lo dice literalmente, que él es la fuente de agua. ¿Ya? Y hemos entendido en nuestra vida cristiana que agua es igual a Cristo, oxígeno es igual a Cristo, agua es igual a Cristo. Luz, Juan 8:12. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces, ¿quién es luz? Cristo. Y en resumen, hoy día la fe que quiere mostrarte Cristo, ¿ya? Es que quiere que sea como un grano de mostaza. ¿Por qué? Porque quiere que veas el potencial de tu fe,
No que te bajonees porque tu fe no alcanza a ser del tamaño del grano de mostaza. Dios quiere que entiendas que puedes lograr ser, que tu fe sea como un grano de mostaza porque tiene potencial. ¿Cuándo tiene potencial? Cuando te preocupas día a día, ya como una semillita, de darle los elementos que necesita. Y los elementos que necesita tu fe, solamente uno o tres, ¿cierto? Oxígeno, agua, luz. Tu fe necesita de Cristo. Recuerda entonces, tu fe tiene potencial y tu fe necesita de Cristo día a día. Que el Señor les bendiga.